Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, muchachos, vamos a empezar el día de hoy con la siguiente etapa del proceso de contratación. Nos habíamos quedado anteriormente viendo lo que es la primera etapa. La primera etapa que básicamente era cómo nosotros decidimos las hojas de vida y cómo hacemos esa evaluación. Nosotros hacemos evaluación de hojas de vida en base al perfil que tenemos. Que básicamente tomamos dos elementos en cuenta, los más importantes los, los cuales van a ser el primero, que es la experiencia laboral, y el otro, que es la formación académica. Esos deben ser los dos elementos más importantes que tomamos en cuenta al momento de hacer una evaluación curricular. En el supuesto caso, como hacíamos el ejercicio de la pasada clase, que tengamos unas 100 postulaciones, y de las 100 postulaciones, pues convengamos de que unas 15 personas pasan una siguiente instancia de proceso de selección. Entre 10 y 15 aproximadamente. ¿Bien? Suponiendo que de estas 10 personas pasan a una siguiente instancia, lo que continúa es la prueba técnica, lo que hemos hecho en la pasada clase. Que esta prueba tiene el objeto de que nosotros podamos identificar si el aplicante, si el postulante tiene los conocimientos necesarios para el cargo. Vale decir que si cuenta con los conocimientos técnicos que nosotros requerimos para que la persona pueda desempeñarse exitosamente en las funciones que nosotros estaríamos asignando, que la empresa le va a asignar. Básicamente con eso estamos viendo los temas técnicos del perfil y tenemos que evaluar los conocimientos técnicos. Como nosotros veíamos en el perfil de cargo, hay una parte que va después de la etapa de requisitos, hay una parte de conocimientos mínimos para el cargo. En esos conocimientos ahí entran los que tenemos que ir evaluando, esas competencias técnicas que son aplicadas para una posición. Si es por un puesto de ventas, pues tendremos que preguntar conocimientos relacionados al tema de ventas. Lo mismo es para cualquier otro, si es para almacenes, logística, si es para una dirección, si es para una jefatura. De acuerdo al cargo que se tenga, pues ahí vamos a las evaluaciones. Algo muy parecido a lo que hemos hecho la práctica en sala. Lo que nos lleva a la segunda parte. De estas personas que den los exámenes, nosotros vamos a enviar sus documentos, sus exámenes a la unidad solicitante para que ellos lo corrijan. La unidad solicitante va a corregir los exámenes y va a tener los resultados. Una vez que la unidad solicitante tenga los resultados, nos va a decir que de las 15 personas, pues hay cierto número que ha aprobado. Y hay una cantidad de personas que han reprobado. Puede ser que de las 15 personas que hemos llamado, que han dado el examen, solamente 7 hayan calificado, hayan sacado una puntuación adecuada. Y la otra cantidad de personas, pues no ha calificado. ¿Qué nos toca hacer? Llamar a las personas que sí han calificado para que vengan a dar la prueba psicotécnica. Esto va a depender mucho de cada institución, porque las instituciones pueden trabajar de una o de otra manera de acuerdo a las políticas internas y el nivel de automatización que tengan. Porque hay organizaciones en las cuales tienen tanto la prueba técnica como también la prueba psicotécnica, ya la tienen automatizada. Y lo que esas organizaciones hacen es básicamente a las personas que han aprobado la evaluación curricular, les envían la prueba técnica, dan la prueba técnica en línea, se corrige mediante formulario forms como hemos dado el examen, y luego se le vuelve a enviar las pruebas psicotécnicas para que las llenen. Llenan las pruebas psicotécnicas y con esas pruebas que ellos las van a realizar, pues ya tienen la prueba lista. Pero otras organizaciones con un nivel menor en cuanto al uso de tecnología, tienen que citarlos. La primera vez para dar la prueba técnica y la segunda vez para dar la prueba psicotécnica. Dependiendo cuán larga sea la prueba psicotécnica, pueden tomar primero la prueba técnica y luego pueden tomar la prueba psicotécnica, que también es algo que puede ser válido, ¿ok? Eso va a depender de cada institución. Lo que nos vamos a concentrar ahora básicamente va a ser en ver algunas de estas pruebas técnicas, ver características generales de las pruebas, y nos vamos a enfocar también en avanzar con un ejemplo de una prueba que hicimos, que la dimos el día sábado, como un ejemplo de cómo hacer una prueba técnica en línea, que es con lo primero que vamos a trabajar. Bien, lo que les voy a mostrar ahora va a ser, y vamos a iniciar con esto, con la prueba técnica en línea, que es aquí una pequeña grabación. No sé si es esta, creo que es el otro archivo. No, es otro archivo. Me parece que es este de acá.
Qué raro, está cargando, no grabó. A ver, voy a ver el último. Parece que no grabó el archivo como debía. A ver con esto. Qué macana, chicos. No grabó. No salió lo que esperaba que salga en la clase. Pero bueno, básicamente lo que yo les quería mostrar era una prueba que di para el Banco Unión, que dimos para el Banco Unión. Esta prueba básicamente se envió un correo electrónico y al correo electrónico al que nos han enviado estaban las pruebas que íbamos a tomar, que eran tres, si mal no recuerdo. Una era el 16TF5, otra era el COPIX y otra prueba que era el Wonderlic, una prueba de inteligencia. Entonces, lo que ellos hacían era enviarnos en formato Forms. Ellos también estaban trabajando con esta plataforma. Nos envían la prueba, nosotros íbamos contestando como ustedes hacían los exámenes. Y de esa manera íbamos avanzando, llenando las diferentes evaluaciones que nos iban pasando. Habitualmente estas evaluaciones suelen tomar un tiempo de unos 90 minutos a una hora. No deberíamos tomar más de ese tiempo, dado que se hace cansado tomar evaluaciones que superen las 2 horas. Deberíamos tener un margen de tiempo que nos permita realizar el trabajo. La primera, habitualmente vamos a tomar en esas pruebas psicotécnicas al menos unas dos, una prueba genérica, una prueba específica y podemos complementarlo con una prueba de inteligencia. Hay varias pruebas de inteligencia, pero para eso tendríamos que ver con qué ustedes han estado trabajando en psicometría, qué pruebas han llevado ustedes. Muchas de estas pruebas que se ven en recursos humanos no se ven cuando se avanza la materia de psicometría. Directamente pasamos a pruebas que son más clásicas y tradicionales, que pueden ser utilizadas. Tal vez han trabajado con el Jaden, han trabajado con el dominó o alguna prueba de personalidad, que pueden ser aplicadas, especialmente las pruebas de inteligencia que son bastante útiles y que nos puede servir. El problema es que estas pruebas son un poco largas. Un Jaden nos toma como una media hora de aplicación. Un dominó nos puede tomar como unos 15 minutos, si mal no recuerdo. También tenemos las pruebas, tenemos la batería del DAT, que también nos puede servir para ver algún tipo de conocimiento. Pero son pruebas un poco largas, entonces tenemos que medir muy bien el hecho de elegir muy bien las pruebas y adecuarlas muy, muy bien para el cargo. Aparte de una prueba de inteligencia, también tendríamos que tomar en cuenta otro tipo de pruebas, como que son las pruebas de personalidad. Al menos una prueba general y una prueba específica. Pruebas generales son las pruebas que miden diferentes tipos de rasgos de personalidad. Y las pruebas específicas son pruebas específicas para un tipo de cargo, para un tipo de sector que estamos buscando. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hay un canal muy interesante acá está grabando bien. Sí. Hay un canal muy interesante que es este en YouTube, me gustaría que lo puedan revisar. Es el canal de Mr. McKinney. Es un canal raro, bastante controversial, definitivamente, por el hecho de que este youtuber lo que hace es descifrar estas pruebas psicotécnicas y te dice las respuestas o te indica cómo poder contestarlas. Desde un punto de vista ético, no sé cuán ético es trabajar con esto, de dudosa moralidad poder hacerlo. Sin embargo, para un tema de aprendizaje es bastante interesante, porque acá te menciona básicamente todas las pruebas que nosotros utilizamos en este proceso. Por ejemplo, vamos a ver algunas pruebas genéricas y ustedes pueden ver acá los resúmenes. No me voy a concentrar específicamente en las pruebas, en cada prueba, en cómo se califica, se código, se interpreta, por el hecho de que la materia va más enfocada a una generalidad de todo lo que es el proceso de gestión humana, que enfocarnos específicamente a un proceso de psicometría. Pero les voy a dejar acá los links para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las pruebas y de qué más o menos las trata cada uno. Hay una prueba muy interesante. Bueno, primero vamos con las pruebas genéricas, que creo que es mejor concentrarnos en ellas. Pruebas genéricas nos pueden servir, por ejemplo, el COSI que tenemos aquí.
que es una prueba genérica que nos da, junto con el LIFO, que nos da patrones generales en cuanto a rasgos de personalidad. El DISC también es una prueba muy interesante que nos da el rasgo de personalidad en base a 4 indicadores. En cuanto a un indicador de sociabilidad, un indicador en cuanto a estabilidad, otro de dominancia y otra de capacidad interpersonal. También tenemos otras pruebas interesantes como el SABI, que también es una prueba que nos puede servir para trabajar esto. Hay una prueba muy buena que es el 16PF5. Es una prueba buena, pero es bastante larga. Consta de 187 preguntas aproximadamente, pero que nos da 16 indicadores de personalidad. Es bastante completa la prueba. Si lo recorremos un poquito. Esa es una prueba muy interesante, la que estoy entrando, que es la prueba del 16PF5. Imagino que no pueden escuchar el audio, dado que solamente estoy compartiendo la imagen. Pero este señor básicamente lo que hace es trabajar con esta batería de pruebas en este sistema, psicoestrategia, donde tiene acá ya las pruebas para que las podamos tomar. Hay otras herramientas como PsicoWeb, que está muy de moda acá en nuestro medio, como también trabajar con esta otra batería, que es la del sistema de evaluar, que también es bastante útil para poder trabajar. Pero bueno, él trabaja con esta batería y aquí tiene el de 16PF5, que básicamente, ven un cachito, nos da, esperen un segundito, vamos a hacer un poco más adelante, que básicamente nos da ese tipo de preguntas. ¿Usted preferiría ser ingeniero o profesor en teorías sociales intermedio? Ese intermedio es la respuesta que está al medio de ambas, pero que nosotros deberíamos tener la tendencia de elegir o esta o deberíamos elegir esta otra. Y si lo ven, aquí estamos evaluando con esas preguntas temas de sociabilidad. Ingeniero que tenga que ver más con la parte numérica, más con la parte concreta, y profesor de teorías sociales, que es una respuesta mucho más amplia, mucho más enfocado hacia la sociabilidad y más hacia un tema creativo. Entonces, las preguntas habitualmente aquí están enfocadas con ello. Te dan la pregunta, tienes 3 sencillos para responder. El A, el B o el C. Y cada pregunta tiene una orientación hacia un rasgo de personalidad que tú puedes elegir. Son 187 preguntas. El tiempo promedio para esta prueba por lo menos nos deberá tomar una media hora, unos 45 minutos. Es larga la prueba que vamos tomando, pero está dentro de las que habitualmente estas se van tomando. Entonces, entre las pruebas más importantes en la parte de esta prueba genérica que podemos tomar, tenemos acá al DISC, el MBTI también que nos puede servir para ello, el LIFO, el COSTI, que son pruebas que nos dan rasgos de personalidad que son generales, que podemos servirnos para cualquier cargo. Si vamos a emplear para evaluar a un jefe de producción o un jefe de planta, estas pruebas nos sirven. De la misma manera que podemos evaluar a un vendedor, que podemos evaluar a un supervisor de calidad, de la misma manera que podemos trabajar con un contador, con un personal de recursos humanos, las pruebas son genéricas para todos los puestos. Pero así como hay pruebas que son genéricas como estas, también hay pruebas que son específicas. Y esas pruebas específicas son para algunos cargos, como por ejemplo, imagino que debe tener acá, y existe la prueba, el IPB, el inventario para ventas, que es esta de acá, no es esta. Creo que no tiene esta prueba revelada, la tenía la última vez que revisé. Claudio, ¿qué tal? ¿Qué dices? Te vas a poner al corriente viendo el video, ¿ok? Esta prueba que es el inventario para ventas, a veces está con este nombre. Tampoco la tiene. Hacemos con esta prueba que hay acá y luego buscamos esta del inventario para ventas. Esta prueba es el MOSU, es una prueba que habitualmente la podemos aplicar y puede ser muy exitosa para trabajarla con cargos de jefatura.
Entramos acá y podemos ver esa prueba que maneja reactivos o maneja preguntas muy enfocadas hacia cargos que tengan que ver con supervisión. Vale decir que las personas vayan a ser evaluadas para cargos de jefaturas, direcciones, supervisores, todo aquel cargo que tenga personal a su cargo. Porque fíjense las áreas que nos evalúan. Habilidad para supervisión, capacidad de toma de decisiones de las relaciones humanas, capacidad de evaluación de problemas en las relaciones interpersonales, habilidad para establecer relaciones interpersonales, tacto y sentido común en las relaciones humanas, capacidad de adaptación. Nos pone varias pruebas o varios indicadores que nos hablan acerca de cómo se debería gestionar el personal en cuanto a habilidades de liderazgo que una persona tendría. Y la prueba nos da un rango como es una gráfica más o menos como es, en la que te dice va de deficiente, inferior al promedio, promedio, superior al promedio, muy superior. Obviamente, mientras más cercano a este costado estemos, mucho mejor nos irá en cuanto a nuestras habilidades para poder dirigir personal, que es una cualidad importante cuando estamos a cargo de personal. Pero, bueno, esta es una prueba que nos mide eso, que nos mide liderazgo. Vamos a poner acá inventario para ver. Que seguro también aquí encontramos algo interesante. Acá hay otro autor, miren, Nando Zárate, otro youtuber que también trabaja con esto. Y seguramente aquí nos va a mostrar también la prueba, cómo es estructurada. Acá. Eh, por ejemplo, acá él ya va poniendo las preguntas, son como unas 45 preguntas, no, unas 80 preguntas, si mal no recuerdo. Es una buena cantidad de preguntas que tiene esta prueba, en la cual te ponen en situaciones estándar, en las cuales tú debes dar una respuesta según tu punto de vista, que luego se lo va asociando hacia la venta. Una pregunta, suponiendo que tuviera la preparación y la exigencia necesaria para desempeñar un cargo directivo, ¿en qué área preferiría? La opción pone C, que es la publicitaria. Pero es muy probable que seguramente la opción B era un intermedio y la opción A no tenía nada que ver con la parte de ventas, que más bien te pondría a cargo de un área administrativa, que no tiene con mucho contacto con las personas. Un área publicitaria tiene una mayor relación para poder hacer ventas como tal. Con esos dos ejemplos, ¿a qué me voy? A que para el cargo que nosotros estamos trabajando, vamos a encontrar diferentes pruebas. Nosotros vemos que tenemos una variedad altísima en cuanto a pruebas que podemos aplicar. Lo que tenemos que hacer para cada cargo es elegir con cuidado cuál es aquella prueba que nosotros tenemos que elegir. Ver cuál es aquella prueba que para nosotros es importante y nos puede ayudar para hacer las evaluaciones que necesitamos, de modo que nuestro proceso de selección salga de la mejor manera posible. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es hacer una selección de pruebas para adecuarlas a un puesto. Si voy a trabajar para un puesto de ventas, pues entonces una prueba como el IPB me va a salir muy bien. Sea que trabaje con asesores de crédito, con vendedores, con asesores comerciales, sea en un banco, sea que esto vaya a ser en una empresa de consumo masivo, en una universidad, ¿por qué no? También se puede aplicar. De la misma manera puedo aplicar esta prueba que es el MOS para cargos que tienen que ver ya con jerarquía, ya con cargos jerárquicos, sea para un área administrativa, sea para un área relacionada a la parte de ventas, sea para un área relacionada a la parte de producción, a la parte de logística, a la parte de riesgos, a la parte académica, a cualquier cargo que tenga que ver con la parte con jefatura, con supervisión de personal. Finalmente, lo último que tendríamos que ver y el último tipo de pruebas que tendríamos que tomar son las pruebas de inteligencia, que tenemos igual una amplia variedad de pruebas que podemos tomar. Las más comunes seguramente van a ser las que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Como, por ejemplo, ahí tenemos el Raven, que es una prueba bastante aceptada para ver temas de inteligencia. También tenemos el tema de la prueba o esta prueba que es el dominó, que también nos puede servir mucho. Y así también van a haber algunas otras pruebas que podemos utilizar de acuerdo al grado de nivel y al grado de instrucción que tengan las personas con las que trabajamos. Si vamos a contratar obreros y queremos ver un grado mínimo en cuanto al nivel de contratación para poder trabajar. Y esas pruebas nosotros las podemos encontrar acá y también las podemos encontrar en línea. Son pruebas que nos pueden servir bastante para que nosotros podamos ir trabajando.
algunas pruebas adicionales a las que a las que ya hemos mencionado. Tenemos el Wondery también, que es otra prueba de inteligencia, que es una prueba rápida de inteligencia que nos sirve bastante bien. Y no hay todo lo que quisiera hacer, muchachos, acá. Vamos a buscarlo aquí en línea. Vamos a entrar ahora a estas pruebas de inteligencia. Tenemos acá lo que es el Wonderly, seguramente. Acá tenemos un cuadernillo, por ejemplo, de la prueba Wonderly, lo cual aquí tenemos. Mire, este cuadernillo es sumamente interesante porque fíjense, tenemos el Otis sencillo, tenemos el Wonderly y el Otis Gamma, todas pruebas de inteligencia, las cuales pueden ser bastante de mucha utilidad. Les voy a compartir este PDF. Es en este en el cual nosotros tenemos los de activos, las preguntas que nos interesan, para ver cómo está más o menos estructurada esta prueba. Acá tenemos las preguntas, fíjense. Lo opuesto al odio tenemos enemigo, temor, amor, amigo, alegría. Entonces nosotros elegimos la respuesta correcta y la vamos marcando. Y esa misma lógica tiene esta prueba, que debe tener como unas 50 preguntas aproximadamente. Lo que vamos a encontrar con ello es el nivel de razonamiento que tienen las personas con las que trabajamos en un área numérica, en un área verbal, un área abstracta, que son los resultados que nos va a dejar esta prueba. Estamos por las 75 preguntas con esta prueba. Pero esto nos viene inteligencia, entonces también tenemos que tener cuidado en cuánto tiempo vamos a dedicar a una de estas pruebas. Por el hecho de que, como les digo, tenemos poco tiempo para poder evaluar. Tenemos una persona y la cantidad de pruebas no debería pasar de las 2 o 3 pruebas que le vayamos a pasar, siempre teniendo en cuenta la cantidad de minutos que vamos a invertir en ello. Si la persona está para un puesto de analista y ha trabajado en empresas similares a la nuestra, es de suponerse o predecible que vaya a rendir relativamente bien una de estas pruebas. Entonces ahí sería mejor ahora, invertir tiempo en aplicar esas pruebas de inteligencia a invertirlas por otro tipo de pruebas, por una prueba adicional de personalidad. O si tenemos esta prueba, lo que podemos hacer más bien es invertirla en una prueba más corta que también nos mide inteligencia. Una prueba más corta puede ser el Wondery, que lo cronometramos por una menor cantidad de tiempo, con lo cual nosotros podemos ir trabajando viendo temas de inteligencia. Ahora, si nosotros estuviésemos trabajando, ¿qué les digo?, en una empresa industrial y voy a contratar obreros, necesito contratar obreros que tengan nociones básicas acerca de cómo pueden operar ciertas máquinas, que puedan hacer trabajos operativos, pero que puedan entender instrucciones. Entonces ahí sí les daré una de estas pruebas porque esto me asegurará que tengan nociones claras en cuanto a lectura, escritura y algo de conocimiento y algo de razonamiento abstracto, que es algo que es importante para nosotros. Entonces, dependiendo de cada cargo, vamos a elegir la complejidad de la prueba. Mientras más operativo sea el puesto, podemos utilizar una de estas pruebas. Mientras más jerárquico sea el puesto, no sería tan conveniente utilizar una de estas pruebas, invertir mucho tiempo en una prueba inteligente como la que tenemos. Básicamente, chicos, con esto quiero que nos queden 2 ideas que son claras, que sean importantes. Es muy complicado poder abordar todo lo que es la parte de reclutamiento desde pruebas en una sola sesión, pero con que nos quedemos con esta idea clara de que
es bueno que nosotros armemos una batería en cuanto al cargo que nosotros vayamos a tener a trabajar. Podemos armar una batería con una prueba genérica de personalidad, una prueba específica, y eso lo complementemos con una prueba de inteligencia, que es decir, el parámetro regular que tengamos, que puede ir variando de acuerdo a cada cargo que vayamos teniendo. Con que tengamos esa idea clara, que esta parte la podemos ir dando. Ya les dejo yo aquí el canal, este canal de Mr. McKinney, para que puedan ver estas pruebas. Pueden averiguar a mayor profundidad lo que les voy comentando sobre esta prueba, que se las recomiendo que se dice, es muy buena. El LIFO, que también es una prueba bastante buena. El Cleaver, que es muy parecida a esta prueba, que también es bastante utilizada. El 16PS5, que es bastante larga, pero también es muy utilizada, es bastante efectiva. También puede ser una buena prueba de trabajo. Para el tema de pruebas específicas, ahí tenemos al MOS, tenemos al IPB, que son pruebas muy interesantes para ver temas de aptitud para ventas, como también pruebas utilizadas para medir liderazgo. Y para la parte de inteligencia, que tenemos al Office, que acabamos de verlo, tenemos al Wonderlic, tenemos al Barsit, que son pruebas que nos pueden ayudar a hacer estas evaluaciones. Si queremos tomar con mucho más detalle la parte de inteligencia, es muy importante para nosotros, podemos tomar en cuenta a otras pruebas como el dominó, y también nos puede servir otra prueba de débil. Como siempre, siempre adecuado al cargo con el que vayamos a trabajar. Bien, chicos, con eso concluyo la clase del día de hoy. A las personas conectadas, si tuviesen alguna consulta antes de terminar. Creo que solo estás Claudio, tú, ¿no? Bien, muchachos, entonces con eso estaríamos concluyendo lo de la